Ya, creo que terminamos. Yo les agradezco mucho. Gracias. Creo que vamos al paredón de las preguntas. Estimadas compañeras, la metodología a partir de este momento es levantar la mano para que mi compañera que está a este lado es la persona que se les va a guiar. Ustedes preguntan y en este caso el doctor contestará. Invitamos por favor a las preguntas respectivas. ¿Quién quiere preguntar? Doctor, en el Facebook tuvimos dos preguntas. La primera pregunta, perdón. Exacto. La primera pregunta dice, ¿cómo utilizar el smartphone o el teléfono de forma adecuada? Más o menos tenemos que fijarnos en las estructuras que habíamos visto. Bueno, en el caso de ser padres de familia, obviamente sí necesitamos también investigar, no es que estamos exentos de investigar, vamos a dejarle la responsabilidad al docente y se acabó. Tenemos que investigar. Hemos puesto una serie de juegos educativos, donde puede ser de acuerdo a las edades, pero nunca tiene que reemplazar, o sea, ¿cuándo utilizar los smartphones? Cuando, por ejemplo, el padre de familia no esté en un momento desesperado y para que se calle el niño, le dé el smartphone. Mala decisión. O sea, podemos dejar de hacer lo que sea y disciplinar al niño, hablando, teniendo estrategias, pero no que el niño sea dependiente de hacer un berrinche y, claro, voy a hacer el berrinche, pero porque me dé el smartphone. ¿No es cierto? Ese sería el momento menos adecuado para utilizar el smartphone. El momento más adecuado para utilizar el smartphone es cuando yo estoy compartiendo con el niño, ¿sí? Padre de familia o estudiante en ese momento está compartiendo y le explica el juego, por ejemplo. ¿Para qué sirve el juego? ¿Qué es lo que va a utilizar? ¿Cómo tiene que moverse, tal vez? Dentro del tiempo que habíamos visto, que estamos viendo en la presentación. Entonces, ese es el momento adecuado y el momento no adecuado. El momento no adecuado es reemplazar una comunicación verbal con el niño y darle el smartphone. Ese es el momento no adecuado, ni para padres de familia ni para docentes. Ese es el momento menos adecuado, porque nosotros nos estamos librando del problema, entre comillas, pero estamos generando una adicción tal vez. Entonces va siempre a hacer relajo el niño y ya sabe que va a tener el smartphone. Porque es un condicionamiento, pues estamos hablando del condicionamiento, estamos aplicando el condicionamiento. Eso sería entre el momento adecuado y el no adecuado. Sí. Buenos días, licenciados aquí presentes, expositor, compañeros, todos. Vivimos en un mundo tecnológico, ya donde los niños nacen con la tecnología en sus manos, en sus mentes. Y mi pregunta es, nosotros como educadoras, perfecto, trabajamos con un límite de tiempo usando estas TICs en favor de los niños, en favor del aprendizaje, del conocimiento de ellos, pero ¿cómo educamos a los padres para que no dañen este proceso que nosotros como docentes estamos haciendo? Listo. Bueno, partamos de la situación en que el ecuatoriano le gusta que le presione, si no, no hace. Le gusta que esté encima de uno, si no, tampoco hace. Esta cuestión de costumbres es estar ahí, todo el tiempo decir, hasta que interiorice la persona. No hay otra forma, porque nuestra antropología, nuestra historia, nuestro proceso cultural, lamentablemente es eso. Pero lo que sí podemos hacer desde clase, desde las aulas, es justamente, constantemente decirle y explicarle lo que puede pasar. Mire, si usted le deja a su hijito, no solamente provoca un daño neuronal irreversible, sino también le va a dañar los ojos, va a quedar ciego, porque la exposición de los rayos,
microfilamentos, microrayos, ¿sí? Fluorescentes hacia los ojos daña la retina. Entonces, eso es un daño que se va a evidenciar, ¿sí? Va a necesitar lentes. ¿Por qué? Porque la mamá le pone a estar todo el tiempo. No, usted no, en la noche, fatal, está todo apagado y usted le pone a jugar. Le está destruyendo la retina. Lo peor que puede hacer, ¿sí? Lo peor que puede hacer. Yo pienso que la constancia en el trabajo de padres de familia, de la comunidad educativa es amplia, ¿no? Tenemos que insistir constantemente. Pregunta. Es algo que no se puede. Sí. Espera, siga. Por favor, doctor, preguntan en el Facebook cómo el uso de la tecnología cambia el cerebro. Ya. Bueno, Buenos días. sí, no sé si contestamos. Del Facebook. Y te doy la palabra. Buenos días, mi pregunta sería, por favor, ¿cómo aplicaríamos los TIC en chicos que tienen necesidad educativa? Ya. Bueno, también tenemos nosotros programas específicos, ¿no? Para necesidades educativas especiales. Hay programas incluso para niños con déficit de atención, ¿no es cierto? Hay programas para niños con problemas de audición, por ejemplo, con problemas de visión, por ejemplo, ¿sí? Para mejorar la motricidad. En el Internet hay una gama gigante para eso, pero yo partiría de un punto específico, que es la planificación. Sí, obviamente nosotros no podemos tener la misma planificación para niños que tengan necesidades educativas especiales que para otros niños, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener? Se llaman los agregados al currículum. Eso no consta en el currículum, es el que propone el docente. Por eso la flexibilidad del currículum de educación inicial nos permite trabajar en ese aspecto. O sea, tú identificas tal vez los niños que tengan deficiencia, ¿sí? Auditiva, motriz, etcétera, algunas cosas. Y tú tienes que decir, bueno, a ver, este año me han llegado estos niños, pero en el transcurso del proceso yo puedo mejorar ciertas cosas, ¿sí? Puedes hacerle constar en la planificación y decir, mira, hemos hecho esto, pero también estamos haciendo esto otro. Y si podemos profundizar un poquito más, tú puedes decir, voy a aplicar este software para estos niños y al final del año escolar yo voy a hacer un estudio de comparación entre el mismo software, cómo le ha servido a los niños que están con un régimen normal y con necesidades educativas especiales. Yo ahí puedo tener un artículo científico ya, pero doy una idea. Realmente podemos trabajar por eso. ¿Sí? Listo. Sí. Doctor, ¿cómo el uso de la tecnología cambia el cerebro? Ya, bueno. A ver, tengo yo, y le invito a la persona que nos hace la pregunta por Facebook, en Google Académico, tengo un artículo científico específico de eso, que son el proceso neurológico, ¿sí? En los niños de 0 a 3 años. ¿Correcto? Lo pueden buscar, es un artículo biológico realmente, pero como un proceso cognitivo, realmente el uso prolongado de la tecnología afecta. Sí, nosotros, ¿cómo podemos medir esto? Nosotros tenemos los procesos cognitivos de 0 a 3 años, procesos específicos cognitivos, y simplemente nos podemos dar cuenta de cómo afecta en el comportamiento. Así de simple. O sea, si hay niños en el cual los padres y los docentes mantienen un proceso de comunicación permanente, y hay niños que realmente no tienen ese proceso de comunicación y les dan el uso prolongado de las tablets o los smartphones que habíamos visto, usted ya puede percibir el daño, ¿no? Porque claro, para hacer un análisis de un daño estructural del cerebro tendríamos que estar en un equipo de investigación con un neurólogo, por ejemplo, ¿no? Para que te digan, mira, esta parte que está atacando en la visión, por ejemplo, provoca un tic nervioso, me invento.
¿sí? Pero los daños de comportamiento sí lo podemos percibir, y esos son productos también del daño cerebral, ¿no? O sea, el comportamiento es la alteración también en una estructura cerebral. Entonces, si nosotros vemos un comportamiento agresivo, un comportamiento de no hacer caso, de los berrinches, los comunes berrinches, podemos preguntarle a la madre, disculpe, ¿usted le da el smartphone? ¿Qué tiempo le da el smartphone? Podemos hacer una investigación con esta situación, ¿sí? Pero hay estudios científicos, y yo le invito a la persona que nos hizo esa muy acertada pregunta, en donde yo explico los procesos, en donde se encuentra o que influye en el cerebro, ¿no? Durante el proceso de 0 a 3 años. Y ahí podemos sacar un poco de conclusiones. La exposición prolongada de juegos puede dañar el cerebro, sí puede dañar el cerebro. ¿Alguna pregunta del público o sigo con las preguntas en redes sociales? Doctor, ¿cómo trabajar en los padres para que no utilicen la vaca Lola? Habría que hacer un análisis primero de la vaca Lola. Claro. Inicialmente, lo que yo aconsejo, como yo les dije, ¿no? Como hemos explicado la exposición, es hacer un análisis del macro contexto, ver qué pasa con ese programa, no solo en el Ecuador, de dónde nace ese programa, dónde ha influenciado ese programa, qué ha hecho el programa, y en base de eso y estudios científicos, sí podríamos hacer un análisis, porque tal vez si uno hace el análisis sin conocimiento del proceso de investigación, estoy yo tal vez juzgando ciertas cosas, pero podríamos hacer un foro una vez que tengamos las estructuras específicas y decir, mire, en este programa alterado a estos niños, esto no es educativo, es violento, podemos categorizar, podemos hacer foros con padres de familia, que es importante, ¿sí? Yo soy convencido que la parte educativa no tiene solamente una sola línea que es la docente, sino tiene también muchas líneas, ¿no? Múltiples líneas, realmente, que es la docencia, la autoridad, los padres de familia, etcétera. Sí, sí. Está bien. Buenos días. En el Japón existe un revolucionario plan piloto que se llama Cambio Valiente, Futoki no Kengo, en el cual uno de los puntos más puntuales hablan acerca del uso de la tecnología, las redes, del Internet. Usted como investigador, dentro de lo que es de Ecuador y dentro de las investigaciones, ha habido un plan que se ha realizado en el Ecuador, en el cual ha tenido o se ha medido se ha hecho la evaluación cómo el proceso de interactuar con los niños y con las TIC ha dado qué resultados. ¿Conoce usted algún caso de estos específicos en el Ecuador? De procesos específicos, no. Aquí se han hecho en el Ecuador investigaciones individuales, y no solamente en el aspecto de educación inicial, en el aspecto educativo en sí. Lamentablemente, nuestro país todavía están elaborando las bases de investigación. No tenemos una investigación social, porque este es del índole de la línea humana y social, que sea contemplativa a las necesidades de un país, ¿no? No tenemos investigaciones que arrojen modelos específicos. El modelo que yo había citado es un modelo que se aplica a nivel europeo, pero se puede adaptar. No hay adaptaciones y no hay estudios que nos arrojen investigaciones claras de porcentajes comparativos, porque si nosotros hacemos correlaciones con algunos otros modelos, deberíamos tener las pautas para
para sacar conclusiones, pero lamentablemente no tenemos en el país, de lo que yo conozco a nivel de TICs, se ha hecho estudios, algunos estudios del uso de las TICs, por ejemplo, de si es aplicada en las nuevas estrategias de metodología, se ha hecho estudios sobre las TICs a nivel universitario, a nivel de colegio, pero si cogemos un modelo propio, porque la pregunta sería tal vez comparar un modelo ecuatoriano con el japonés y sacar tal vez unas conclusiones. No sé si por ahí va la pregunta. No. A ver, sí, repito nuevamente, claro, los niveles de investigación, ¿se ha hecho estudios? ¿Se ha hecho estudios? Sí tenemos estudios, algunos estudios, pero de aplicabilidad y de comparación ninguno. No existen esos estudios, porque realmente la parte ecuatoriana está dispersa, o sea, investigaciones por cuenta propia. No existe como en Japón institutos de investigación específicos como el que tú citas y modelos específicos donde existe un equipo de investigación a nivel educativo que trabaja y trabaja no solamente por su cuenta, trabaja asesorado de las otras escuelas porque es una red grande que tienen de investigación, sí, a nivel inicial y demás. Nosotros tenemos estudios individuales en donde dicen, por ejemplo, las TICs de hecho, recién nomás yo evalué un artículo científico ecuatoriano. Yo trabajo para una revista en Costa Rica, yo soy parte de una revista de Costa Rica. Y a mí me dan artículos científicos del Ecuador. Y me llegó un artículo justo, un artículo de las TICs aplicado en una unidad educativa, no voy a decir su nombre por reserva, pero es un estudio individual. Sí, yo puedo ser de la universidad, a ver, del colegio, de la escuela, me invento, de la escuela Espejo, puedo tener uno de la escuela 10 de agosto, puedo tener de otro grupo de investigación, pero son individuales, son análisis individuales, son propuestas individuales, ¿sí? El uso de las TIC, pero sin modelo. ¿Cuál es el problema? Es ese, porque no le aplicas el modelo. O sea, yo digo, a ver, voy a decir el software que ustedes me citaron. ¿Este software es útil o no es útil? Saco una encuesta, saco un proceso de investigación y al final me dicen, no, el software no es útil. Esas son las conclusiones de los artículos. ¿Es útil? No es útil. Pero justamente el problema es que, a ver, sería que el modelo que yo, por ejemplo, que yo le cité, ¿es apropiado para las TIC? ¿Sería una investigación que deberíamos hacer? Claro. ¿Existe esa investigación? No existe. Por eso, mi afán es de que ustedes, en el momento de elaborar estrategias de planificación, no hagan las estrategias para colocar una estrategia, sino tiene que estar con un sustento de un modelo. ¿Dónde fue aplicado? En Europa. Podemos decir que funciona el momento que apliquemos y evaluemos. Pero si nosotros, yo les doy un ejemplo, pueden haber otros ejemplos de modelos diferentes. Pueden generar un propio modelo ecuatoriano, por supuesto. Eso sería lo más adecuado. Pero, ¿cómo sacamos? Con la evaluación. Si nunca evaluamos. Nunca evaluamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tal vez coger el modelo que yo les estoy proponiendo, hacer una reunión de decir, bueno, compañeras, vamos a coger 10 escuelas, por ejemplo, 10 centros CBBs, y hacemos esta evaluación. A ver, ¿funcionó o no funcionó? Tal vez que sí. Tal vez me gustaría dar o profundizar en otro taller específicamente el modelo, porque no fue el objetivo del taller el modelo, pero sí una estructura referencial nada más. No sé si... Exactamente.
No sé si algo podemos, o estamos todavía insatisfechos del tema. Sí, realmente todavía sigo insatisfecha en esta pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando enseñamos a los adolescentes, en el caso de utilizar, digamos, Word, tenemos un como peso de que Word, bueno, empezamos por el inicio, cuáles son las aplicaciones, en fin. Y así continuamos y al final de un bachillerato sabemos que el estudiante tiene que aprender eso con la utilización de estas TIC. ¿Cómo lo mismo reemplazarlo a nivel inicial? Es decir, ¿cómo la maestra puede decir, en nivel inicial, en esto vamos a utilizar estas TIC y el niño al transcurso de esto va a aprender esto por utilizarlas? A eso me refiero. Ya, lo que pasa es que tú tienes que ir a la malla curricular, ¿sí? Entonces, tú tienes unos bloques de conocimiento, unos bloques de destreza, ¿no es cierto? Unos bloques cognitivos, lo que vimos del árbol curricular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? A ver, yo quiero, por ejemplo, que mi estudiante identifique colores. Esta identificación de colores, estoy seguro que se encuentra de la malla en la malla curricular, citada. Si yo cojo las destrezas y si yo cojo mi proposición de que aprenda colores, ¿qué tengo que hacer? Investigar qué programa es el adecuado para la edad, es el adecuado para lo que yo percibo como docente para poder evaluar, porque yo no puedo poner algo que después no evalúe. Entonces, si yo persigo, por eso ya habíamos visto la exposición que tenemos que cogerle de lo más alto y hacerle descender, porque esa es la gran debilidad del docente ecuatoriano, lamentable, me incluyo. ¿Por qué razón? Porque cogemos ciertas cosas que presuponemos que van a funcionar. Presuponemos. Pero ¿cómo presuponemos? Porque no hay una correcta planificación, porque no hay una correcta identificación y porque no hay una correcta evaluación. Entonces, si tú coges, por ejemplo, ese software de colores que corresponde a la planificación más grande, que es la del currículo de inicial, al final del año yo tengo la posibilidad de decir, Pepito, a ver, ¿cuál es el color verde? No sé. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Funcionó el software? Tal vez que no. Y no solamente el software, sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que dio el maestro. Porque recuerden que las TIC es una parte del proceso. No le vamos a botar la responsabilidad a las TIC. Ah, entonces por las TIC, culpémosle a las TIC. Ese es otro problema del ecuatoriano. Culpamos a todos. Nos va algo mal, él tiene la culpa. ¿No? Él tiene la culpa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente eso. Hacer un proceso de evaluación, pero tomando en cuenta que las TIC no reemplaza al docente, las TIC no reemplaza el proceso de aprendizaje, las TIC no desplaza toda la situación cognitiva que tiene que tener el estudiante al final, pero las TIC sí sirve como un proceso de apoyo. O sea, esa es la ayuda que nos da. Una vez que termina el ciclo, yo puedo hacer un análisis comparativo con otra compañera que no tenga necesariamente el mismo producto. Sí, puede tener otro producto. Por eso son alternativas las aplicaciones. Pero sí puede evaluar. El asunto es que justamente, lamentablemente, nosotros lanzamos cualquier estrategia metodológica y no hablo solo por las TIC. Hablo por el resto de estrategias activas del aprendizaje, un montón de cosas, un montón de cosas. Pero cuando nosotros hemos dicho la evaluación en la técnica activa resultó. Tal vez nos resultó para nosotros, pero para Rosita no resultó. Tal vez tú lo aplicaste bien, pero Rosita se olvidó de una cosa importante que fue, tal vez dinamizar la estrategia, que muchas veces nosotros solo ponemos y no explicamos, o sea, no dinamizamos la estrategia. Tantas cosas que pueden pasar. No sé si ahí ya mejoré un poco. Sí, muchas gracias.
A ver, Guadalupe Pozo pregunta, ¿con las TIC seremos mejores docentes? Bueno, esa es una parte del todo, ¿no? Yo creo que primero hay que ser una mejor persona y luego un mejor docente. Es realmente, tiene una continuidad de estructura que muchas veces nos dedicamos a ser excelentes en la parte profesional, pero descuidamos la parte humana. Nosotros somos esencialmente humanos. Sí, lo que aprendí en la Autónoma de Barcelona, y esa es mi experiencia, fue valorar lo que somos humanos primero, ¿sí? Y después los resultados de ser buen docente, buen ingeniero, buen doctor, eso es la dedicación y aplicación. En lo que es las TICs, es una herramienta que nos va a ayudar a ser mejores docentes, es verdad, pero no es del todo, es una parte. Y yo pienso que empezaríamos con ser mejores personas y después mejores docentes. Pues muchas gracias. Para concluir, ¿alguna pregunta del auditorio? ¿Cómo que no? Buenos días. Mi pregunta es, un niño que pasa más de 6 horas en el smartphone, ¿cuánto es el daño en el cerebro y qué consecuencias ocasiona? Más de 6 horas en el teléfono, en la tablet, en la televisión, ¿cuál es el daño que ocasiona en el cerebro? Bueno, el dato exacto realmente no lo tengo, ¿no? Porque es un poco complicado. Nosotros habíamos visto unos datos ahí, unos porcentajes de una revista científica bastante importante, y eran unos datos prácticamente del uso, ¿no? Pero como dicen, ¿no? O sea, nosotros no somos tal vez los dueños del conocimiento, pero ahora tenemos una herramienta a propósito de las TIC, ¿no? Que es el doctor Google. Podemos buscar tal vez un artículo científico referente específicamente al porcentaje. No lo tengo, sí, no lo tengo el porcentaje, pero sí, más allá del porcentaje, que puede ser tal vez un 30, tal vez que sí, un 30%, más allá del porcentaje, hay estudios del uso de televisión, que esos sí son también determinantes, ¿no? Sobre el uso de televisión, que ese dato sí le puedo dar, que el sobreponer más de las 6 horas en el uso del televisor provoca un daño cerebral sobre el 35.5%. Un daño cerebral. Un uso constante de la televisión sobre las 6 horas, ¿no? O sea, usted se sienta 6 horas todos los días y va a producir un daño neuronal sobre el 35%, ¿no? Esto afecta también, obviamente, lóbulos donde se encuentra el aprendizaje, la atención, la retención, pero eso fue los problemas que teníamos hace unos 10 años, ¿no? Ahora hay que ver. Disculpe, perdón que lo corte. ¿Y no se vuelven a regenerar estas? No. Verán, las células cerebrales, como las células del riñón, sí, no se pueden regenerar. Por eso cuando usted le da un daño renal, y ahí quedó. O sea, ahí hay que pedirle a Dios nada más. Porque ya no hay solución. Hay ya la diálisis y la muerte. Entonces, es igual en el cerebro. O sea, no hay posibilidades de reconexión, no hay posibilidades de mejora, de restitución. Tal vez, dependiendo de los procesos que se efectúen a nivel fisiológico, tal vez, pero son procesos mínimos. Tal vez el daño es irreversible. Como un proceso de retroalimentación, las TIC están al servicio de los seres humanos en la medida que los usemos de forma adecuada. Las TIC pueden servir para el proceso de aprendizaje si ustedes saben cómo utilizarlo. No es cuestión de poner al niño frente a un teléfono y dejarlo.
Es cuestión de saber cómo utilizar la herramienta. Hacer análisis de cada una de las aplicaciones móviles que usted puede encontrar y cómo estas aplicaciones pueden apoyar el proceso de desarrollo de destrezas, estableciendo tiempos específicos. Estos son un poco la ayuda a memoria de los datos de toda la exposición que nos ha dado el doctor Dionisio Chávez Vaca, a quien le agradecemos por su apoyo, por estar aquí, por compartir. Avisamos a todas las compañeras, porque no hemos podido contestar todas las preguntas de Facebook, que mientras ustedes salen al receso voy a solicitarle al doctor su gentil ayuda para ir contestando cada una de las preguntas que se hicieron a través de redes sociales. Compañeras, indicaciones. En este momento ustedes tienen un break, no se levanten hasta que termine. Tienen un break de 10 a 10:30, luego de lo cual deben regresar acá. Cada uno de los profesores coordinadores procederá a tomar lista y pondremos el segundo visto de asistencia ya para comprobar que efectivamente han estado durante todo el tiempo. No es solo vine, firmé y pilas me voy. No, sino va la segunda etapa, que es el poner el visto de asistencia. Les invitamos, por favor, a hacer el receso correspondiente. Muchas gracias. Nos vemos aquí 10:30 en punto.